Nabucodonosor, el rey, hizo fabricar una estatua de oro con una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos, y la erigió en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió a reunir a los sátrapas, a los prefectos, a los gobernadores, a los consejeros, a los tesoreros, a los jueces, a los magistrados y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que erigió el rey. Y se reunieron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los oficiales de las provincias para la dedicación de la estatua, y se pusieron en pie delante de ella. Y el pregonero proclamó en voz alta: A vosotros se os ordena, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, el tamboril, la lira, el arpa, la zampodia y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha erigido nuestro rey Nabucodonosor. Y aquel que no se postre y adore la estatua, inmediatamente será arrojado dentro del horno del fuego ardiente. Y se acercaron entonces los caldeos y masticaron acusaciones contra los judíos, y dijeron a Nabucodonosor: Oh rey que vives para siempre, tú publicaste un decreto para que toda persona que oyese el sonido del cuerno, la flauta, el tamboril, el arpa, la lira, la zampodia y toda clase de música, se postrase y adorase la estatua de oro que hiciste, y que aquel que no se postrase y adorare sería echado dentro del horno de fuego ardiente. Mas hay hombres judíos que pusiste frente a los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a saber, que no obedecen el decreto del rey, ni en atención a tus dioses, ni en atención a la estatua que erigiste. Entonces Nabucodonosor, lleno de rabia y furor, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y fueron llevados ante el rey, y les preguntó: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que a mis dioses vosotros no honráis, ni la estatua de oro que erigí adoráis? Pues si vosotros estáis dispuestos, aún a tiempo, a postraros y adorar la estatua, cuando escuchéis el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la bocina y toda clase de música, salvaréis vuestras vidas. Pero si no adoráis, seréis arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente. A ver cuál Dios os salvará de mis manos. Y contestaron Sadrach, Mesach y Abed-Nego: No necesitamos sobre nosotros ninguna defensa. He aquí que nuestro Dios, aquel a quien nosotros servimos, nos salvará del horno de fuego ardiente, y de tu mano nos rescatará. Entonces Nabucodonosor, lleno de furor, cambió su semblante respecto de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo usual. A los soldados de la fuerza les ordenó atar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y arrojarlos en el horno de fuego ardiente. Y ataron estos hombres con sus túnicas, pantalones, turbantes y vestidos a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y fueron arrojados al horno de fuego. Y era tanto el calor del horno que los soldados que les arrojaron dentro del horno murieron por las llamas de fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó y asombrado se maravilló diciendo: ¿No habíais arrojado dentro del horno a 3 jóvenes atados? Y contestaron los soldados: Ciertamente, rey nuestro, a 3 arrojamos. Y dijo Nabucodonosor: He aquí que yo veo 4 hombres desatados y paseándose dentro del horno de fuego sin que les haga daño las llamas. Y el 4.º hombre semejante como un hijo de dioses. Entonces se acercó Nabucodonosor a la puerta del horno de fuego ardiente y gritó diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Entonces salieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego del horno de fuego,
Y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey, mirando que aquellos hombres no habían sido dañados ni en sus cuerpos, ni en sus cabellos, ni en sus cabezas por el fuego, y que sus vestiduras no habían sido quemadas ni chamuscadas, y que no había en ellos olor de fuego. Respondió entonces Nabucodonosor diciendo: Alabado sea el Dios de Cedrac, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel para que rescatase a sus siervos, pues confiaron en él, y desoyeron el edicto del rey. Mas yo publico un edicto ahora, que cualquier pueblo, nación y lengua que diga algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, en trozos sea cortado, y su casa en escombros sea convertida, por cuanto no hay otro Dios que pueda salvar de esa forma. Entonces engrandeció el rey a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en poder sobre la provincia de Babilonia. Del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos del 1 al 30. Una nueva historia muy conocida por todos nosotros, pero antes de reflexionar en ella, tenemos que revisar el contexto de este fragmento. Ya habíamos dicho alguna vez por qué Jeremías el profeta, cuando amenazaba a Babilonia con invadir al pequeño reino de Judá, alentaba a la casa real a unirse y obedecer a Babilonia, porque si bien Babilonia pondría impuestos, algo característico del imperio babilónico era que no obligaba a sus súbditos ni a los pequeños reinos subyugados a adorar a sus dioses. Característico era para el imperio babilónico respetar las creencias religiosas de los pueblos subyugados, entre otras cosas para ganarse su favor y evitarse más enemistades que las que provocaban los impuestos. Entonces, ¿por qué aquí en este fragmento aparece la historia de un Nabucodonosor, emperador de Babilonia, haciendo todo lo contrario, imponiendo su fe y obligando a adorar? Recordemos, hermanos, lo más seguro es que este texto fue escrito hacia los siglos III y II antes de Cristo, cuando el imperio griego dominaba la pequeña región de Palestina, obligando e imponiendo sus creencias religiosas y sus prácticas. A decir verdad, no nos interesa si esto realmente sucedió hacia el siglo VI en plena época del exilio. No nos interesa si esto realmente sucedió en Babilonia o no. No nos interesa realmente si sí fue Nabucodonosor o fue otro rey. Ni siquiera nos interesa si todo esto ocurrió bajo la figura de la subyugación babilónica o bajo la figura de la subyugación ante otro imperio. Esta contextualización histórica nos remite a la idea principal del fragmento. Lo que nos debe interesar a nosotros es que todo aquel que se entrega a Dios y en Él confía en medio de la prueba Él le sacará triunfante, incólume y victorioso. No es tan importante la historicidad de aquella tradición oral sobre unos hombres que confiando en Dios fueron librados del fuego en un horno ardiente, como si la enseñanza de vida en medio de las persecuciones y las pruebas. Confiar en Dios cuando la prueba aprieta. Abandonarnos en Él cuando parece que el horizonte se cierra sobre nosotros. Porque todo aquel que en Dios confía nunca se verá defraudado. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.